¿Qué estamos viendo nosotros? Cuando hablamos de que Dios tiene el control, ¿a qué se refiere? ¿Qué nos está diciendo esta frase? Dios tiene el control. Aquí Asriel lo repetía, Dios tiene el control. Sí, Dios lo tiene. ¿Qué significa que Dios tiene el control? Que Él es el que me conduce, que Él es el que me guía, que Él es el que me controla. ¿Cómo me controla? ¿Cómo se siente un marido controlado por su mujer? Las mujeres, bien, claro, ¿cómo no? Estupendamente. ¿A qué hombre le gusta que su mujer lo controle? Mira, hijo, no has llegado. ¿Y entonces? Eso es un tipo de control que nosotros entendemos muy comúnmente. Pero no es el tipo del control al que nos estamos refiriendo en la serie, o al que nos vamos a referir en toda la serie. No se trata de ese control en donde tienes que estar aquí a las 8 en punto. Aunque a veces quisiéramos que todos estuvieran puntualitos y empezar a la hora e irnos a la hora, a veces no se puede. Pero ¿qué pasa? Se nos salió de control. Entonces vaya teniendo el concepto, ¿qué será eso de control? ¿Para qué? ¿Por qué dice Dios es quien controla? ¿Cómo Dios controla? ¿Cómo sabemos que Él está controlando? Para eso vamos a ver una historia ocurrida a un hombre llamado Pablo. Por cierto, este hombre de la Biblia escribió 13 libros. Si usted sabe, o si no sabe, le explico, la Biblia es un compendio de varios libros. Es como tener una biblioteca en un solo libro. Y en ese solo libro tenemos 13 libros que escribió el señor Pablo. Ahora, este hombre llamado Pablo, algunos conocemos la historia, otros no. Era una persona muy celosa con lo que creía. Era una persona que tenía pasión por su fe. Era una persona que hasta se llegó a convertir en sanguinario y perseguidor por lo que él creía. Estaba dispuesto a matar por lo que él creía. Y participó en la matanza de cristianos porque eso era lo que él creía. Hasta que Dios lo bajó del caballo y le dijo, ven acá, papá. Ahora es conmigo que vas a hablar. Y de una vez este hombre comenzó a cambiar su vida. Porque si usted quiere ver y tiene una Biblia en su casa, puede leer en el libro de los Hechos cómo fue que llegó Pablo, llamado antes Saulo, cómo fue que Dios lo bajó del caballo. Pero lo importante que vamos a ver en esta mañana es algo que le ocurrió a él. Luego que Dios cambia su vida y comienza él a proclamar y anunciar el evangelio, ¿saben qué hacía él? Él solamente iba a las ciudades y les decía a las personas, crean en Dios y en su reino. Jesucristo vino, es una realidad, y venía una persona enferma y oraban y era sanado. Estaba haciendo el bien, pero fue apresado, fue acusado para que fuera llevado a juicio. Y él dice, bueno, llévenme a juicio, pero como yo soy romano, llévenme al César. Pero era porque ya Dios le había dado instrucciones. En este camino a Roma, que era donde estaba el César, ocurrió un evento. Y era que había muchos vientos, ellos tenían que navegar, y comenzó a pasar días y días dentro de una gran tormenta. Y podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 27, en el versículo 18 hasta el 25, algo de ese relato. Allí dice, al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. ¿Seguimos? Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco.
Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Vamos a detenernos un momentico. El domingo pasado estábamos hablando ¿de qué? ¿Alguien vino y se recuerda de lo que hablamos el domingo pasado? De la esperanza, ¿verdad? Y bueno, muchas personas salieron contentas. Tengo que tener esperanza en contra de la esperanza. Pero aquí vemos que hay circunstancias que son tan oscuras que nos pueden hacer perder toda la esperanza. Miren, ¿alguien aquí ha estado en un barco, en un ferry o en una lancha? ¿Alguien ha viajado a Los Cayos en lancha y de pronto le da miedo de caerse al mar con plena luz del día, con salvavidas y todo aquello? Bueno, imagínense ustedes el apóstol Pablo en una barca en donde había más de 200 personas, en una barca que pasó noches enteras en el mar, recibiendo fuertes tormentas y tempestades, en donde era tan recio que nadie comía. Era tan fuerte como se movía aquella barca que nadie comía. Las circunstancias estaban golpeando tan fuerte que allí dice, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Dijeron, ¿para qué vamos a comer, señores? Aquí nos hundimos todos. Hay circunstancias en nuestras vidas que pareciera que la esperanza no tiene sentido. Hay circunstancias en nuestras vidas que pareciera que el barco se va a hundir. Porque la tormenta dale y pasa un día y el otro día y no sale el sol. No se ven las estrellas, no se ven ni la luna, sino es las olas, la tormenta, y es de noche y todos gritando, y en aquella circunstancia todos habían perdido la esperanza. Pero si seguimos leyendo en el versículo 21, allí dice, llevamos ya mucho tiempo, ¿qué? Sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo. Él antes de esto les había dicho, es mejor que no zarpemos porque yo creo que nos va a pasar algo. Pero aquí se los dije. Eso es lo que está diciendo ahí. Debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero él les da algo. En el versículo 22 vemos, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Nada más Pablo. El hombre estaba brindando esperanza contra esperanza. Él se paró y dijo, bueno, miren señores, yo sé que no hemos comido, que la estamos pasando mal, pero tranquilo, aquí nadie se va a morir, el barco es el único que va a hundirse. Pero que todos iban en el barco, si el barco se hunde, ¿qué nos pasaba a nosotros? ¿Qué le pasa a Pablo? Cualquiera de ellos pudo haberle tirado una piedra a Pablo. ¿Qué dice él? Pero Pablo tenía una base. Vemos allí en el versículo 23, él dice, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo.